correcto. El presidente de la Adelante, muy buenas tardes. Adelante, maestro. Gracias, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto saludarles. Algunos ya nos vamos identificando de otros cursos. Me da mucho gusto saludarlos. Y también, pues por supuesto, agradecer a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que muy gentilmente me hacen favor de invitarme para estar con ustedes esta tarde y para platicar de uno de los temas, pues que es muy interesante, sobre todo en el tema de las estrategias electorales y tiene que ver con las coaliciones y candidaturas comunes. Así que durante 4 horas, 2 jornadas, vamos a intentar llegar a realizar algunas reflexiones en torno a estas figuras de participación política para analizar también, pues, la parte esta, digamos, abierta, flexible que deja la norma para la creatividad de partidos políticos y de candidatos en estas 2 figuras en específico y probablemente en la última charla pues ya tengamos oportunidad de ir desarrollando algunos conceptos para, digamos, de frente o de cara a los grandes retos que se antojan dentro de las próximas elecciones de 2024. Desde aquí un saludo muy afectuoso a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, a todo el equipo de la misma que hace posible que podamos tener la charla este día. Bueno, pues iniciamos con el tema de coaliciones y candidaturas comunes. Lo cierto es que, bueno, hablar de estos tópicos pues nos indica unas alianzas. Y hablar de las alianzas partidistas pues también nos lleva a diferentes reflexiones, ¿no? Primero que nada, saber si consiste un derecho, digamos, de qué tipo, de qué naturaleza para los partidos políticos que puedan participar de forma diversa a la independiente para mostrar no solamente su fuerza electoral, sino conquistar al electorado y a partir de ello intentar obtener espacios en la toma de decisiones del gobierno como tal. Así que bueno, pues hablar de este tipo de figuras, insisto, pues nos lleva a entender que tiene que verse desde el punto de vista de las estrategias. Y las estrategias pues tienen que ver con 2 aspectos. Uno, con alianzas electorales, es decir, alianzas transitorias, alianzas inmediatas para obtener un triunfo, para derrocar o ganarle a otro partido político que se encuentra en el gobierno, o en su caso, alianzas de más largo plazo, de mayor trascendencia, como pueden ser alianzas de gobierno o coaliciones de gobierno. Entonces, finalmente hay que distinguir 2 tipos de alianzas. Unas, las que solamente tienen un carácter transitorio o meramente electoral, que consistirá en conseguir determinado número de votos a efecto de que se pueda asumir el poder. Y la coalición de largo plazo, ¿no?, que nos habla justamente de una coalición de gobierno. Y esto implica, pues, que los distintos partidos políticos se unen en función de ciertos objetivos legislativos, de los grandes retos que representa para una sociedad. Así que, bueno, pues van tomando cierto tipo de medidas para integrar gobierno. Y esa integración de gobierno, pues, implica, por ejemplo, que el partido A o el partido 1 esté interesado, por ejemplo, en temas ecológicos. Así que, bueno, parte de las negociaciones que seguramente se llevarán a cabo es la aprobación de diversas leyes o de
la creación de alguna secretaría, algún área específico o el apoyo económico para poder llevar a cabo algunos objetivos que pretende el partido, pero que está en comunicación directa con su electorado, ¿no? De ahí es que resulte relevante, pues, que siempre exista una relación directa, inmediata, cercana con el electorado, con la sociedad, justamente para tratar de entender sobre qué aspectos valdría la pena que ese partido político hiciera una coalición para efecto de poder mantenerse pues en el poder en alianza con otros, ¿no? Lo que en México hemos visto desafortunadamente, pues solamente han sido las alianzas electorales, ¿no? Las alianzas transitorias, y aunque hay algunos pactos que se han realizado a efecto de poder llevar a cabo algunas transformaciones o reformas constitucionales importantes para el país, lo cierto es que no necesariamente han derivado de esta, digamos, de esta puesta de acuerdo, ¿no? En los temas electorales para trascender justamente de los resultados de las elecciones, sino que se ha dado por otras coyunturas y que, bueno, pues ellas han tenido también pues, sus propios orígenes, han tenido su momentum, pero lo más importante es que estas dos tipos de alianzas, transitoria y más bien de carácter permanente, una se hace con la finalidad de obtener un resultado electoral y la otra en temas, perdón, de gobierno prácticamente. Así que bueno, pues las maneras o las formas como tienen los partidos políticos o más bien la ciudadanía, como tiene la posibilidad de acceder a cargos de elección popular, lo tenemos de manera tradicional a través de este camino muy claro, de este instrumento que son los partidos políticos y que requiere ya sea ser un militante del partido o tener la posibilidad que el partido apruebe dentro de su propia normativa digamos, como candidaturas externas al partido. Así que de esta forma le podría permitir tener esta posibilidad de que el ciudadano llegue a ocupar un cargo de elección popular. Por otra parte, se encuentran también las candidaturas independientes que conocen ustedes muy bien y que tienen un sustento, digamos, de oxigenar un poco la legitimidad democrática del partido que se encontraba en ese momento en el poder. ¿Esto qué implica? Lo hemos comentado seguramente y lo han escuchado conmigo en otros cursos, la creencia y la confianza de que esa persona en concreto tiene la capacidad, la fuerza, la inteligencia, el carisma y todas las aptitudes de superhéroe que ustedes crean necesarias para que pueda conducir justamente la vida de la comunidad, ¿no? Establecer diversas directrices ejecutivas o bien diversas normativas de carácter abstracto a través de leyes, o en su caso en la resolución de algunos conflictos que se puedan presentar. Bueno, pues esta idea de darle oportunidad a ciertos personajes de esta comunidad para que puedan llevar a cabo estas acciones de gobierno implica, insisto, dos elementos centrales: confianza y creencia. Esta confianza y creencia, cuando se lleva a cabo mediante el ejercicio del sufragio, la conocemos como legitimación democrática, ¿no? Es decir, la posibilidad que mediante las urnas, mediante el voto del ciudadano, esas personas se encuentren legitimadas para tomar decisiones que incluso podrían restringir derechos fundamentales de la propia comunidad. Esta legitimación democrática pues da la posibilidad a que grupos del poder puedan llevar a cabo todos sus planes de gobierno. Sin embargo, cuando estos no encuentran un resultado adecuado que entregarle a la ciudadanía, pues entonces van buscando como estos espacios de oxigenación para mantener el poder, ¿no? Porque finalmente pues lo que se busca es
intentar lograr que la visión de gobierno, la visión de Estado pueda perdurar, y no solamente por 3 o por 6 años, ¿no? Sino pues es finalmente estos ideólogos que llegan a tomar posiciones en gobierno, pues intentan mantener una racha, un camino cierto por donde se debería de transitar para las finalidades que se persiguen en esas ideologías. De esta manera, cuando entendemos un poco así el poder, y el poder complejo, ¿no? Como líquido, poder que se va asentando, donde encuentra fisuras de manera natural, pues es evidente que estas personas o estos grupos o estos intereses o estas visiones de Estado, pues no quieran concluir por una temporalidad, ¿no? Porque ya el tic-tac, ¿no? Del reloj les va anunciando que cada vez tienen menos tiempo, menos oportunidades para poder llevar a cabo sus planes de gobierno. Así que bueno, mediante distintos mecanismos, pues buscan oxigenarse, ya sea a través de, pues lo que en México siempre hemos vivido, ¿no? De la designación del famoso candidato, de el que va a concluir el cargo, ¿no? Pretende que alguien más le suceda, alguien afín a sus intereses, para que más o menos mantenga, en principio, ¿verdad? Seguramente tendrán otros datos ustedes, las razones por las cuales eligen a ciertas personas como tal, ¿no? Y bueno, pues esta idea de mantener en el poder a través de otras personas, pues va provocando justamente que el gobierno o el partido en el poder, pues intente con los recursos económicos que tiene, con todo ese poderío de la economía, tratar de convencer a la ciudadanía que vale la pena seguir por ese rumbo. Y ya sea que lo intente hacer a través de la publicidad, lo intente llevar a cabo a través de una muy buena comunicación política con la ciudadanía, con un acercamiento con ellos, o en caso de que ya no haya muchas posibilidades, pues con la compra del voto o con la entrega de ciertas dádivas, ¿no? Con tal de que esa comunidad pues se mantenga cercana a ese grupo en el poder. Pero como todos los recursos son limitados, pues entonces tienen que provocar otros o buscar otros mecanismos para darles esas bocanadas de oxígeno para seguir manteniendo ese grupo el poder. Y esas bocanadas se llaman reformas electorales, que no es otra cosa, digo, en algunos casos sí se busca de cara a la ciudadanía hacer ciertas mejoras para lograr vivir o tener procesos dentro de una democracia representativa, con lo que ya saben que eso implica una democracia representativa o sustantiva que no solamente trata de impactar, ¿no? De reflexionar sobre cómo se lleva a cabo el voto y sobre quién se lleva el voto, sino que implica toda una serie de juegos de derechos fundamentales que permitirían justamente que mediante ese mecanismo podamos legitimar a nuestras autoridades con el propósito, finalmente, de encontrar estas mejorías de vida que toda la comunidad está buscando. Así que estas reformas electorales, pues en muchos casos lo que buscan es darle esta oxigenación al grupo del poder. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues vean ustedes, vamos a poner un par de ejemplos para que vean cómo sí, con las reformas electorales se logran este tipo de objetivos. En alguna ocasión, en México, ya con el partido hegemónico, digamos, en las postrimerías, ya donde cada vez era más fácil perderse en la ideología revolucionaria o en la ideología de, digamos, de esta parte de la creación del Estado moderno mexicano o de estos izquierdas o derechas o centros, pues la verdad es que ya no había mucha claridad en hacia dónde tenía que dirigirse el gobierno, ¿no?
porque además la complejidad de gobernar no solamente una ciudad, sino un país, pues la verdad es que me parece que es de importantes tamaños, ¿no? Y yo no creo que solamente pensando que si eres de un lado o de otro, vas a poder llevar a cabo todos tus planes de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la modernidad o la sociedad va moviéndose de una manera muy veloz, ¿no? Y entonces pues va dejando atrás estas concepciones y poco a poco nos volvemos sociedades más pragmáticas, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver de mejor manera los grandes desafíos más allá de los temas filosóficos, más allá de los temas de la idiosincrasia partidista, ¿no? Y decir, bueno, sí somos de izquierda o de derechas, pero realmente los gobiernos así son, ¿no? Pues claro que no. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos tienen que llevar a cabo distintas acciones, ¿no? Y más complicado el tema cuando se han globalizado de tal manera las decisiones en el mundo. Así que bueno, pues ante esta, digamos, seguramente poca o magra entrega de resultados que la comunidad quería en términos de los apoyos que se había estado dando durante varios años a cierto partido político, pues se vio en la necesidad de abrir los espacios a partidos de oposición. ¿Y cómo lo hizo? Pues por ahí de finales de los años 70, a través de los diputados de partido. ¿Y esto qué implicaba? Pues implicaba dar como una especie de representatividad a voces que normalmente no tenían los votos suficientes para ganar una curul en el Congreso. Entonces se les daban así como una especie de premios, ¿no? A estos grupos que les permitían ya tener una voz en el Congreso. Una voz, por cierto, que nadie escuchaba y es que nadie le importaba, porque pues es un tema de mayorías, ¿no? Finalmente. Pero bueno, ahí estaba alguna voz ya más o menos. De esta manera, de estos diputados, bueno, pues surgen ya la deriva pues en la representación proporcional que conocen ustedes como esta fuerza electoral, ¿no? Que se lleva, digamos, que se presenta en una buena parte del territorio, ya sea de un estado o de todo el país, y en función de ese porcentaje, gran porcentaje de votos, pues le corresponde un número determinado de asientos en los congresos a los partidos políticos. ¿Esto qué implica? Que por un lado podemos encapsular la fuerza del ciudadano que apoya a un partido político y esa pequeña capsulita, ¿no? Pues lo lleva a tener un espacio de mayoría relativa, es decir, ganó por determinados votos y llega a ocupar un escaño, un espacio en ese Congreso. Cuando quitamos la cápsula, digamos, el continente de la cápsula, es cuando ustedes como tragan una capsulita ahí que ven que tiene unos polvitos hasta de colores, bueno, se desintegra, ¿no? Ya no podemos encapsular, ya no podemos tener esta pequeña fuerza electoral que hace posible que una persona llegue al Congreso, sino que se atomiza, se difumina, se pierde, digamos, en este gran organismo y hará sus funciones, de eso estoy seguro. Lo mismo pasa cuando tú eliminas estas fronteras de estas cápsulas, de estos distritos electorales, les quitas las fronteras, pues ese pequeño poder concentrado se une, se fusiona con todo este gran organismo o con este gran territorio que es el país o un estado determinado. Así que ahí solamente tendrán representatividad en los congresos aquellos que demuestren un músculo electoral. De otra manera, los pequeños grupos no tendrían acceso. Ante estas, digamos, estos espacios de participación, bueno, pues la ciudadanía encontró como que otras opciones por quién votar. Ya no quiero votar por el mismo partido. Sin embargo, estas opciones en realidad terminaron siendo
digamos, llamados coloquialmente partidos satélites del propio sistema hegemónico. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, pues implicaba que desde el propio poder se determinaba quiénes sí podían participar, cómo podían participar, con qué tipo de candidatos, dónde podían ganar y dónde no. Esto es, pues no tenía una verdadera representatividad para la ciudadanía, una eficacia del voto, pues no servía de mucho que digamos. Pero no obstante eso, dio otro pequeño espacio, otra bocanada de oxígeno para que la ciudadanía no le quitara la confianza y la creencia a ese grupo que estaba en el poder para que siguiera gobernando. Así platicado el asunto, pues vamos teniendo va generándonos una dimensión diferente, ¿no? De aquello que decíamos, mira, México fue un país muy democrático al final de los 70s, ¿no? ¿Por qué? Pues porque permitió la participación de los grupos minoritarios para que fueran escuchados. Claro, en el romance, en la novela, se escucha y se lee muy bien. Pero ustedes saben que cuando se trata del poder, ¿no? El poder es muy complicado, muy complejo y no tan fácil se comparte el poder. Pero cuando tienes un balance de razones frente a esa ciudadanía que ya está cansada de las promesas y que no cumple nada, pues entonces vamos a darle una nueva opción, ¿no? Así que bueno, se generó esta participación de partidos políticos. Y avanzó, se mantuvo nuevamente en el poder, claro, con algunos pequeños triunfos, muy localizados, muy encapsulados, representativos tal vez de ciertas juventudes o ciertos grupos empresariales o de izquierda, trabajadores, en fin, pero que en realidad no tenían un peso nacional importante. Así que lo que se empezó a analizar es que si esos partidos pequeñitos empezaban a ganar o a obtener triunfos por sí mismos, ¿no? Es decir, el bebé nos creció, el bebé ya va caminando, entonces se les ocurrió subir el umbral mínimo para que los partidos políticos que no alcanzaran cierto porcentaje de votos, pues fueran, digamos, despidiéndose de la fiesta. Y con esto, pues se permitía nuevamente mantener los controles de quién sí se podía, ¿no? Quién sí tenía derecho de piso, quién sí tenía derecho de ser invitado a esta gran cena o esta gran fiesta de reparto de poderes. Y decíamos que pues la vida avanzó y el gobierno también y ese partido avanzaron, hasta el punto en que nuevamente se ven ante una circunstancia política, económica, compleja, donde la ciudadanía ya no vuelve a creer en ese partido o en esos candidatos que han venido sucediendo uno tras otro. Así. Así que bueno, pues como ya el tema de los recursos pues ya estaba un poco limitado, los partidos políticos de oposición empezaron ya a tener cierta participación nacional, pues entonces se vio en la necesidad de que con una nueva reforma electoral se mantuviera la gobernabilidad del Congreso a través de una figura que se denominó la cláusula de gobernabilidad. Y esto no era más que un candado, ¿no? Que te permitía que si obtenías la mayoría de los triunfos, digamos, encapsulados, ¿no? La mayoría de los distritos electorales, o sea, el que más triunfos tuviera, en automático se le daba un número de diputados suficiente como para mantener el control de las cámaras, esto es el 51%. Aquí no implicaba el músculo electoral. ¿Cuál era la fuerza electoral que tenía ese partido político en términos de números de votos? Importaba que la operación territorial te generara triunfos de mayoría relativa. De esa manera, ese partido tenía una nueva bocanada de oxígeno. ¿Para qué? Para mantener el control de los congresos, tanto de las federales como locales. Y esto permitía la posibilidad de operar nuevas reformas electorales que fueran necesarias para seguir manteniendo justamente los controles. Al punto que, bueno, la Corte ya ante situaciones, digamos, ante una nueva
digamos, un crecimiento, una madurez social e institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su momento también el Tribunal Electoral declararon que esta cláusula de gobernabilidad era inconstitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque rompía con el principio de proporcionalidad. ¿Y esto qué implica? Pues implica que al partido que le dan 10 diputados de más, pues de algún lado hay que sacarlos, ¿no? No aparecen por arte de magia. Y esos 10 o 20 o 30 o 100 que les dan de más, pues los tienen que quitárselos a los otros partidos. Así que la cláusula de gobernabilidad generó una verdadera desproporcionalidad entre el músculo electoral y los asientos en el Congreso. Porque mientras un partido pudo haber tenido, sí, la mayoría de triunfos electorales, pero un 25% de la votación, en automático tenía la representatividad del 51% de la Cámara de Diputados y con eso el control de la emisión de leyes. Así que ese 26% adicional, pues había que quitárselos a alguien. Entonces había partidos de oposición que a lo mejor tenían un 20%, ¿no? 5 puntos menos, pero en realidad no tenían derecho a tener ningún diputado, pues, o sea, más que los de los triunfos, ¿no? Y si no ganaron muchos, pues ni modo, no tenían esta chance. Pero sus diputados de representación proporcional había que asignárselos de manera directa mediante esta figura denominada cláusula de gobernabilidad. Insisto, ¿hasta qué punto? Pues hasta que la Corte y el Tribunal declararon que contravenía el principio de proporcionalidad o de representación proporcional previsto en nuestra propia Constitución. Ante esas circunstancias, pues hay otra reforma electoral. ¿Para qué? Pues para mantener otra bocanada, conseguir otra bocanada de oxígeno ante los magros resultados que se estaban entregando a la ciudadanía y que cada vez votaba por otras opciones políticas mucho más claras. Ya empezaron a ganar la oposición ciertas capitales importantes, ¿no? Algún par de congresos. Es decir, ya había un movimiento cada vez más ascendente de la participación política de ciudadanía que tenía, digamos, esta cierta madurez para elegir a sus autoridades y sobre todo esta movilidad que ya empezaba también a tener los partidos políticos a través de la exigencia de tener condiciones mínimas, aunque sea, pero que dieran cierta equidad en la competencia como tal. Y bueno, pues no se hizo esperar la siguiente reforma electoral que habló justamente del tema de las coaliciones, las fusiones y otras figuras adicionales. Pero sobre todo en el tema de las coaliciones, que es donde nos vamos a empezar ya a centrar para entender un poco el antecedente inmediato o directo de lo que hoy en día tenemos. Y en esas coaliciones, es decir, la manera como se unen distintos partidos, diversos partidos políticos en torno a un candidato, implicó que en la boleta electoral aparecieran los logotipos de los partidos coaligados. ¿Y esto qué implicó? Bueno, pues que cuando el ciudadano votaba, marcaba la boleta electoral, pues era claro que su voto se daba en favor de ese candidato que participaba o que había sido propuesto por estos partidos coaligados. Así que su voto, bueno, pues se cuidaba y se mantenía bien. Sin embargo, esta especie de desdoblamiento del voto, mediante el cual permite después saber cuál es ese músculo electoral que me he estado refiriendo, esa fuerza electoral, esos votos a nivel nacional o a nivel estatal, pues implicó justamente que no se pudiera determinar a cuál de esos 3, 4 o 5 partidos que participaban en esta figura se le debería de asignar el voto, ¿no? Para que cuando se llevaran a cabo el procedimiento de asignación de diputados de RP, de representación proporcional, pues se pudiera determinar con claridad cuántos votos en realidad tenía cada partido político. Los votos del candidato ya estaban muy claros. Ganó o perdió. Ahí está, no pasa nada. Pero de esos votos, ¿cuántos le corresponden
a cada partido político. Si los tres están metidos en el mismo recuadro. Bueno, pues era prácticamente imposible saber esto. Así que el esquema que se estableció en la ley, pues fue uno de un pacto entre los principales dirigentes de los partidos políticos que se iban a coaligar. ¿Y esto qué implicaba? Pues que en un convenio, en un documento que celebraban estas personas, en representación de sus partidos, determinaba algo que de veras que es un poco absurdo hasta hablar, ¿no? La transferencia del voto. ¿Cómo que la transferencia? Sí, por ejemplo, si Luis Antonio Pacheco, muy buenas tardes, le da su voto a César Rodríguez, César dice, no, yo para qué lo quiero, no, yo ya tengo los míos, gracias Luis, pero se lo voy a dar a Juliana. Y entonces Luis Antonio dice, ¿por qué le diste mi voto a Juliana? Si yo quiero que tú... Pues sí, porque yo tengo facultades legales para ponerme de acuerdo con Juliana y decir qué votos yo ya no quiero o qué votos le voy a dar. ¿Y dónde queda esa voluntad del sufragio? ¿Dónde queda, digamos, estos principios que enmarcan al voto? Pues en la basura, ¿no? Bueno, no en la basura, en un convenio, en la decisión privadísima de los dirigentes de partidos políticos. Adelante, Juan Ignacio, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Pues creo que se anula, ¿no?, la voluntad del elector cuando se transfieren ese tipo de votos. Pareciera que es más como un pacto, ¿no? Yo traigo este capital político y como a mí no me alcanza, pues te lo transfiero, ¿no? A ver si... No, pareciera que entonces no se trata de ganar, sino de hacer perder al otro. Y creo que eso sucede por lo menos en estas segundas vueltas, ¿no? Creo que sí pasa, no cuando no son por balotaje, cuando es por voto directo, creo que eso pasa, ¿no? Cuando llegas a la segunda vuelta y entonces se vuelve ya un voto estratégico de hacia dónde orientar cierta parte de la campaña para que los votos de los que no alcanzaron a llegar se sumen al que puede generarle que el favorito o el más incómodo pierda la elección. Pues también hay que revisarlo así, ¿no? Digo, retomando el comentario. Gracias, Juan Ignacio. Pues sí, fíjate que aquí en realidad lo que se ponían de acuerdo los partidos coaligados era cómo iban a fortalecer a su asociado, ¿no? Entonces, normalmente se coaligaban, pues, justo en estas alianzas electorales para obtener un triunfo. Pero cuando estás compitiendo más o menos por 10, 15, 20 puntos porcentuales de diferencia, es decir, que el primer lugar te sacó 20 puntos de diferencia, que sumes un puntito de 5 partidos, pues a lo mejor te da hasta un 6%, ¿no? De todas maneras, habrá un mundo de diferencia, aún sumando esos partidos, ¿no? Casi un 14% de diferencia, o un 10%. Entonces, en realidad, estas alianzas electorales, si se fijan, empezaron a perder hasta eso, ¿no? La oportunidad de obtener un triunfo electoral, sino que fueron alianzas, ¿cómo podríamos llamarlo? A ver, ¿a quién se le ocurre? Alianzas financieras, por ejemplo. ¿Y esto qué implicó? Pues implicó que el partido que obtenía, vamos a decir, digamos, tenía una fuerza electoral importante, pero se unía a 4 o 5 partidos pequeños que por sí solos no hubieran alcanzado a mantener su registro. Le decía, no te preocupes, compadre, de mis votos, que seguramente, que no lo sabemos, pero que me van a dar, porque además en cada elección más o menos mantengo ese porcentaje de votos, te voy a dar lo que te haga falta para mantener a ti el registro. Oye, pero si yo alcanzo el 1%, bueno, pues si la ley te dice que es un mínimo 3, te doy el 2% de votos, lo que eso implique. Oye, y si yo no saqué ningún voto, no importa, compadre, te voy a dar el 3% completito. Entonces ya voy regalando en el camino 2, luego 3, luego 1.5, y a lo mejor perdí el partido mayoritario, perdió hasta un 10% de sus votos, de su verdadera fuerza electoral.
¿Y esto qué le iba a implicar? Pues que seguramente iba a tener en sus cálculos estratégicos tal vez un par de diputados menos, él, pero lo que iba a hacer es que estos partidos obtuvieran un ingreso a la Cámara. Y entonces empezaron a hacer cuentas. A ver, ¿y qué tal si saco un porcentaje así? ¿Hasta cuántos entran? Y el partido mayoritario decía, no, a ver, los primeros 10 de la lista, esos son para Miguelito. Los restos, pues a ver hasta dónde les alcance a ustedes, ¿no? Y entonces los partidos pequeños dijeron, no, pues es que sí, no, no nos late, porque nunca nos va a tocar representación, ¿no? Entonces empezaron a pelear espacios, hasta que a alguien se le ocurrió, dijo, ¿por qué no hacemos otra reforma electoral? ¿Y ahora en qué consiste? En que vamos a dar diputados de premio. ¿Y esto cómo es? Pues al partido que obtenga un 2% de votación, le vamos a entregar uno. ¿Seguro? Sin importar cuántos votos en realidad tuvo, no importa. Mientras mantenga un porcentaje de votación que le permita seguir con su registro vigente, le vamos a entregar 1 o hasta 2 diputados, ¿no? Son entregas directas. Así que, bueno, imagínense en esta coalición con intereses financieros, les voy a explicar por qué, los partidos grandes les regalaban sus votos a los partidos más pequeños para que mantuvieran su registro y en automático les dieran un diputado que iba al Congreso. Entonces, los partidos pequeños estaban felices porque mantuvieron registro con un convenio, no tuvieron que hacer nada, no hicieron campaña, no se molestaron en nada, ¿no? Nada más, como diría por ahí, flojito y cooperando. Y ya, sí, y con eso tienes registro, tu próximo financiamiento público y además un diputado en el Congreso. Entonces, estas coaliciones financieras no se establecieron para el efecto de ganar, sino fue para el efecto de que se aplicara un factor específico en la fórmula de asignación de financiamiento público, de determinación del financiamiento. Porque una vez que se calculaba el financiamiento, lo que le correspondía a cada partido, tenía que multiplicarse por el número de partidos con representación en la Cámara. Con lo cual, si un partido permitió que 5 vivieran, 5 pequeñitos rémoras que vivieran a su alrededor, pues ahora imagínense la cantidad de dinero que recibirían los partidos políticos en términos de estas coaliciones, ¿no? Que siempre tienen como el interés de mostrar un mejor candidato para la ciudadanía, ¿no? O por lo menos, pues, de ganar en las, pues no, eran temas financieros en estricto sentido. Vean cómo se pervierte la naturaleza, ¿no? De estas reformas electorales para que, pues, para los intereses de grupo de los partidos políticos. Cuando el absurdo de esto se materializó de una manera grotesca en el financiamiento público para actividades del voto, se advirtió que el tope de gastos de campaña, pues hagan de cuenta, está aquí como en miniatura de la oreja, ahí se ve una línea café, ¿no? Ahí estaba el tope. Y el dinero asignado en términos de esta fórmula, pues estaba arriba de estos folders. ¿Cómo era posible que el tope que podías gastar estuviera aquí, pero yo te doy dinero hasta acá? Bueno, porque lo único que pasó fue que se pervirtió la naturaleza o el objetivo central de esas reformas electorales, ¿no? Y se llevaron ya definitivamente a cometer estos absurdos, pero pues como estaban en ley, pues se tenía que aplicar y las autoridades electorales tenían que aplicar la fórmula tal y como estaba. Así que los partidos no crean que tuvieron un sentimiento de ética, de mea culpa, de un penitenciágite, ¿no? Decir, oh, ¿qué hicimos? ¿No? No nos dimos cuenta. Ahí les devolvemos el dinero. No, pues se lo gastaban. Mientras el pobre Instituto Federal Electoral empezaba a hacer sus pininos en materia de fiscalización
pues estos gastaban la lana de una manera, ¿no?, brutal. Bueno, veamos entonces que estas coaliciones ya no empezaron a funcionar como para obtener triunfos electorales, eran para obtener más recursos o para obtener otro tipo de privilegios dentro de los procesos electorales. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que los resultados electorales cada vez se fueron cerrando, y esto que implicó la pérdida de la creencia y la confianza en términos de legitimidad democrática, porque ya la gente, o sea, decía, ahora, ¿y ahora qué? ¿Con qué nos van a salir, no? ¿Ahora cuál va a ser el candidato? Ahora van a poner al guapo, ahora el artista, ¿ahora quién? ¿No? Ahora el mago, ahora, no. Pero ya la gente ya no creía. Ante esa pérdida de legitimidad democrática, pues se tuvieron que hacer otros cambios. Y aquí lo interesante es que la pérdida de legitimidad democrática la tuvieron no solamente quienes estaban en el gobierno, el partido del gobierno, sino toda la élite de los dirigentes de los partidos políticos que forman parte de este sistema democrático de partidos políticos. Que nos guste o no, pues es lo que tenemos. Cuando empezaron a salir estas encuestas de la percepción que tenía la ciudadanía sobre los partidos y sus candidatos y sus dirigentes, que todos estaban reprobados, encuesta tras encuesta, todos reprobados, luego empezaron a, digamos, pues empezaron a preocuparse, ¿no? Porque más allá del concurso de popularidad en lo que se ha resumido las elecciones, pues empezaron a ver que en términos generales la estaban perdiendo, y que la ciudadanía necesitaba encontrar una fuga, un espacio para empezar a creer que había otra opción distinta al sistema de partidos, porque de lo contrario, lo que se avecinaba o lo que veían que se avecinaba eran movimientos disruptivos de la sociedad, disruptivos para romper el sistema y formar otras cosas distintas, porque lo que se está teniendo hasta ese punto ya no es suficiente. Así que optaron por las candidaturas independientes. Claro, la ciudadanía vio en los ciudadanos independientes pues esta posibilidad de, ¿no?, de participar. Y después, ¿en dónde? Pues en las acciones afirmativas. Claro, ahora los grupos indígenas van a ser escuchados. Y resulta que con un criterio de autoadscripción, pues a veces dijo, es que yo soy indígena, ¿no? Y además requiero por ley que protejan mis datos, que no digan quién soy, y pues se tenían que proteger sus datos. Entonces, nadie sabía a quién le habían dado la candidatura porque estaban protegidos esos datos. Bueno, la autoridad sí sabía, ¿no? Pero la comunidad indígena de esos pueblos originarios o afromexicanos, dice, bueno, ¿y quién es el guapo que quedó, no? La guapa que quedó de nuestra comunidad. Nadie sabe. ¿Pero cómo no podemos saber? Pues sí, porque esa persona pidió que se protegieran sus datos. Y resulta que cualquiera se hizo pasar con una autoadscripción indígena. Las personas con preferencias sexuales, por ejemplo, los heterosexuales o no binarios, pues también requerían un apoyo, o sea, pequeños grupos, así como los partidos estos grupos del 77, ¿no? De los diputados de partido, luego los partidos de oposición, la representación proporcional, se requiere que pequeños grupos sean escuchados en la toma de decisiones. Y bueno, pues ahí están también los migrantes, ¿no? ¿Y qué necesitaban? Pues algunos se acreditaron tener una casa en McAllen, ¿no? De fin de semana, y ya con eso que decían que eran migrantes y que han tenido una convivencia muy importante, ¿no? Suficiente. Es decir, veamos cómo la propia ley, ¿no?, puede tener cosas muy positivas para esos grupos. El problema es que la ambición del poder lleva justamente a los ciudadanos, a partidos políticos o ya en candidatos o ciertas autoridades justamente a pervertir los fines legítimos de esas reformas electorales. Bueno, pues no es que todo el panorama sea negro, ¿eh? O sea, sí ha habido cosas buenas, nada más que tampoco podemos tener este discurso romántico
de la democracia mexicana, pilar, no, bueno, a ver, hay que decir las cosas tal y como son para reconocer cuáles son los alcances que deberíamos de tener, ¿no? Que debe tener las normas y que como sociedad debemos de cuidar para que ya no se vuelva a pervertir estas finalidades, ¿no? Bueno, pues a la par de las coaliciones o estas ideas de participación conjunta con los candidatos o con un candidato en específico, se empezó a regular justamente la manera como deberían de participar los partidos políticos. Y entonces vamos preguntando un poco para que vayan despertando ya. Yo creo que ya empezó a hacer este efecto el cafecito. Le preguntaríamos a nuestro querido compañero Alberto Sánchez, está por ahí, ya lo vi. Si tienes acceso, buenas tardes en el micrófono. Alberto, la jurisprudencia, la ley, bueno, primero la jurisprudencia, pero después la ley, establecieron que los partidos políticos de reciente creación, de reciente registro, no pueden participar de manera coaligada con otro partido político en su primera elección. ¿Qué opinión te merece al respecto? ¿Crees que sea correcto? ¿No? ¿Es constitucional? ¿Crees que se viola algún derecho? ¿Cuál es tu opinión, estimado Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. En lo personal y en mi particular punto de vista, considero que es correcta esta restricción, sobre todo pues tomando en consideración que los partidos políticos pues deben de demostrar una fuerza que representan una opción, ¿no? Entonces, para mí sí sería correcto que al inicio pues participen solos en la elección, pues también para ver si pueden mantener el registro de manera individual o de manera, digamos, directa o por ellos mismos y no asociados a alguna otra institución política que ya esté vigente o que ya esté en el sistema electoral. Precisamente para esta parte de verificar que efectivamente sea así, y hablamos del umbral, una vez que lo obtienen, pues ya por eso ya la siguiente elección ya se les permite coaligarse o ya se les permite asociarse a otro instituto político. Para mí sí sería correcto el que se mantenga esa restricción. Vamos bien por ahí. Suena interesante. Pero ahora yo te preguntaría, ¿por qué en el diseño institucional, para que un partido político obtenga digamos, la posibilidad para que una organización, un grupo de personas que ejercen su derecho de reunión y de asociación política, quieran formar un partido político, el diseño institucional lo establece que sea a partir de las siguientes elecciones de presidente, en el caso de partidos políticos nacionales, o de gobernador. Con lo cual, fíjate bien, su primer participación sería en elecciones intermedias. ¿Te suena raro eso? ¿O crees que esté bien el diseño? ¿O no? ¿O debatimos un poquito ahí a lo mejor? ¿Por qué lo estoy preguntando? Quizás ya si lo pone de ese lado sería cuestionable porque pues parecería que los mandan casi a perder, ¿no? O sea, estamos hablando que, por ejemplo, en lo federal, pues la elección presidencial es la que genera más efervescencia, más posibilidades de obtener triunfos o de obtener adeptos, ¿no? Opciones políticas. La intermedia, pues la verdad sí es un poquito más tranquila y tanto, ¿no? Pero pues también a la vez hablamos de que si son ya en el caso del nacional, al ser un partido político nacional, pues en teoría deberían de tener ya, no mucha, pero fuerza suficiente para lograr el registro y en los distritos, ¿no? Entonces también, pues sus candidatos deberían de tener simpatizantes a nivel base o a nivel territorial
uninominal, que son, estamos hablando que son de las más pequeñas o de las más de lo que podríamos dividir pues posteriormente a la sección electoral, ¿no? Entonces, pues pudiera ser una y otra, aunque sí ya viéndolo de esa manera muy maliciosamente, pues sí podríamos advertir que está diseñado para eso, ¿no? Para que no lo tengan y no se presenten a la presidencial siguiente o a la gubernatura siguiente. Lo cual implica otra bocanada de oxígeno para el concepto que tanto nos gusta, legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque surgieron 3 nuevas opciones en el 2018. Votemos por ellas. No, pero es que mira, que no sé, uno viene de quién sabe dónde, otros son las redes progresistas, otro trae no sé qué sindicato. O sea, así como que no. Pero se abrió la posibilidad a que la ciudadanía escoja otra opción. Resulta que en las elecciones intermedias, porque el diseño institucional así te lleva de la mano a que una vez que obtienes tu registro, prácticamente inicia el proceso electoral, ¿no? Me acuerdo, si mal no estoy, la ley dice que en el mes de julio, el Instituto Nacional Electoral emitirá el dictamen correspondiente. Pero si tienes la mala suerte de que no sea benéfico ese dictamen, pues te vas a tener que ir a judicializarlo, ¿no? Al tribunal. Y a la par que está empezando, fíjate, Alberto, a la par que empieza el proceso electoral, como sucedió, ¿no? Prácticamente se están resolviendo las inconformidades o los recursos de apelación relacionados con la negativa de registro de partido político. Con lo cual, tú dirías, bueno, si tiene el tamaño como para ser partido político nacional, para tener ese registro, pues realmente implica que tiene un grupo importante de ciudadanos que lo apoya. Ajá, que lo apoya, pero tú necesitas organización del partido político. Todavía ni lo eres o estás peleando serlo o te impugnaron tu propio registro y en lo que atiendes los temas de los tribunales, tienes que ver, ¿no? Todavía no eres partido y ya tienes que ver quiénes van a ser tus representantes ante los distintos organismos. ¿Vas a participar a nivel nacional en todos los estados, también en lo local o no nada más en algunos estados? No, bueno, pues bueno, esa estrategia, o sea, el poder que ejerce un partido, quiero que lo analicemos desde este punto de vista, el poder real que ejerce un partido político lo hace, ¿por qué? Pues porque ya tiene, digamos, gente que está trabajando ahí, tiene grandes recursos económicos, muchos recursos económicos para poder llevarlo a cabo. Entonces, ante, digamos, pues el novato del equipo, no tiene como muchas condiciones, ¿no? Muchas posibilidades reales de mantener el registro. Por lo que dice Alberto, en una elección intermedia, el número de votantes que acuden a las urnas es muchísimo menor que el que va a una elección presidencial, por ejemplo, o de gobernador. Luego, entonces, eso hace que tus números de votos pues sean menores, ¿no? Básicamente. En fin, yo creo que si el diseño fuera amigable, Alberto y compañeras y compañeros, debería de permitir que en cualquier época del año se pueda presentar la manifestación de interés para buscar ser un partido político. Con lo cual, hay quien podrá decir, no, es que mira, si logras primero participar y mantener tu registro en la intermedia de diputados, pues eso ya te va a dar espacio como para que puedas pelearla, ¿no? Puedas subirte a la presidencial. Como dirían ustedes los abogados, depende, ¿no? Nosotros estamos haciendo este análisis desde el punto de vista de la legitimidad democrática y de los beneficios, no de lo bonito que suenan estas reformas, sino más bien de las verdaderas trabas que se tiene para que los partidos o ciudadanías puedan seguir demostrando su inconformidad
en el, digamos, ante los resultados magros que partidos y autoridades están presentándole a sus comunidades, ¿no? Bueno, pues esto es, digamos, una reflexión muy personal que planteo aquí justamente respecto de la crítica que se puede hacer en cuanto a los tiempos. Habrá quien me diga que el propio sistema electoral así debería de funcionar porque pues va respetando justamente ciertos tiempos, etcétera. Lo cierto es que la visión que debemos de tener de las normas electorales, pues ya lo dijo la Corte Interamericana y el propio órgano reformador de la Constitución. Tenemos que tener una visión en torno a los derechos humanos, no al sistema electoral, no al sistema laboral, al sistema penal, no. Esos funcionarán, pero lo relevante es que esos sistemas deben funcionar respecto de un eje principal, que es el ser humano. Así que bueno, si nosotros colocamos a la comunidad o a las personas como las receptoras de todos estos, digamos, de los beneficios que provocarían las leyes electorales, la participación de partidos, ¿no? La entrega de recursos económicos, de dinero a los partidos, la fiscalía, todo eso en torno de la ciudadanía, pues entonces me parece que caería por su propio peso este diseño institucional de los tiempos para escoger o para presentar, digamos, la solicitud o la manifestación de intención de constituirse como partido político. A mí me parece que debería quedar abierta, pero bueno, finalmente es una mera opinión. Bueno, pues seguimos. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? El que diga no, así no van los temas, maestro. ¿No? Adelante, Alberto, por favor. Bueno, yo no, es muy interesante lo que señala, y pues también a mí se me hace muy interesante el caso del partido en el poder, porque pues ellos entraron en la intermedia, pero al final, como lo señala usted también, pues ya venían con toda una estructura atrás, de tal manera que la intermedia mantienen el registro y en la presidencial pues ya tenemos el resultado, ¿no? O sea, crecimiento fue muy rápido, lo mantienen. Viceversa, por ejemplo, del Partido Encuentro Social, que pierde el registro, aunque estaba asociado ya a la candidatura presidencial, y al momento de que ahorita lo recupera nuevamente con otra denominación, pero todos se ve dónde estaba la base, pues al final no logra mantenerlo, ¿no? Entonces también, pues como que pareciera que el diseño funciona, con cosas muy debatibles y que se pueden arreglar, que se pueden mejorar, como todo es perfectible, pero es muy interesante estas dos situaciones con estos dos casos en particular. Sí, fíjate, Alberto, qué bueno que lo comentas. A ver, a mí me parece que habrá esquemas, modelos, grupos determinados que les pueda funcionar participar en las intermedias, por alguna razón, ¿no? Pero habrá otros que no. Habrá otros que les interese más justamente subirse a una elección presidencial, teniendo un candidato, ¿no? Que pueda estar en el debate, un debate nacional que sea visto, escuchado por todos, la difusión que tendría su propio partido. Bueno, pues sería, o sea, brutal, ¿no? O sea, no habría puntos de comparación entre hay una participación con un par de diputados o subirte ya a por ejemplo, un debate nacional. Y además, pues toda la cobertura que se les daría justo a las personas. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de las candidaturas independientes, con, digamos, con esquemas que en el diseño institucional, vuelvo otra vez a lo mismo, dejan mucho que desear. ¿Cómo es posible que se le hayan asignado recursos a los candidatos independientes, ¿no? Cuando, digamos, les dan como una especie de bolsa que debería de repartirse entre pues, los que lleguen ahí, pero que al final de cuentas eso ni siquiera medianamente se acerca a
el límite o al tope que se establece para gastos de una campaña, ¿no? Entonces, si el candidato independiente quisiera quedarse a un peso del tope, ¿no? No rebasar, pero quedarse un peso del tope, necesitaría tener más recursos privados que públicos. Y la propia Constitución establece que en el diseño institucional del financiamiento necesitas tener más dinero público que el dinero privado. Así que bueno, pues el que se animó primero por ese lado, pues sabía que tenía pues que jugarla, ¿no? Con muy poquitos recursos, o un partido político de reciente registro, pues no puede tener el tamaño ni la organización que tienen los otros, ¿no? También tienen muy pocos recursos económicos como para poderse mantener. Ya sea entonces por el diseño institucional en los tiempos, en las etapas, por el dinero y por los topes, lo importante entonces es que desde esta perspectiva, insisto, de la legitimidad democrática y de las bocanadas de oxígeno para seguir manteniendo el poder, pues parece que es una especie de, miren, ciudadanos, tienen oportunidades, voten por su candidato independiente que no va a afectar el sistema. Oye, pues ahora vota por, tampoco va a afectarme el sistema. Te voy a dar 2 diputados de gratis para, tampoco me afecta el sistema, ¿no? Siempre que yo tenga, si no con la cláusula de gobernabilidad, sino con este sistema antiguo de coalición con transferencia de votos, pues ya voy viendo entonces dónde puedo generar este diseño, esta especie de diseño que me permita mantener el poder. Y si en el diseño se trata de quitarle financiamiento a los partidos políticos, pues qué mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque realmente ya no van a tener la capacidad económica como para poderme pelear una elección cuando no solamente tengo el dinero del partido, sino tengo el dinero de todo el Estado, ¿no? Del gobierno que se puede estar utilizando en una especie de simulación de cumplimiento de la norma, pero que en realidad todos vemos tiene otro tipo de finalidades, ¿no? Y de esta manera, bueno, puedo placear a mis candidatos, puedo opinar respecto de candidatos o no, y pues prácticamente no hay una sanción o hay un tema que ponga en riesgo, o sea, una resolución que diga de mantener este tipo de conductas pones en riesgo tus propios triunfos electorales. No, no lo hay. Pues le vamos a avisar ahí a tu director de comunicación que no vuelva a hacer eso. Ajá, pero lo siguen haciendo, ¿no? No, bueno, solo le vamos a poner una multa. Y la multa la pagamos entre todos, ¿no? Entonces no hay como que esta cohesión, digamos, en todo el contexto como deberían de jugar cada una de las distintas partes para que realmente los procesos electorales, las reformas electorales, la participación de actores políticos realmente tenga un objetivo, y el objetivo es la propia ciudadanía, ¿no? Porque, insisto, bajo este argumento, pues lo único que aparecería es que pues este gran descontento que existe entre las personas, ¿no? Pero ahora ya lo vamos a cambiar. Hace 2 semanas, esta organización que se llama World Justice Project presentó su análisis 2021-2022 respecto de cómo opera la justicia desde la percepción de los ciudadanos. Y hizo este análisis en 40 países. México, por supuesto, entre ellos. Y lo denominó, o lo que buscó es, ¿cómo percibe Lenin, cómo percibe la ciudadanía a el sistema de justicia? Desde tu óptica, ¿tú cómo lo ves, Lenin? Lo ves en términos generales. Desde que alguien presenta una demanda, una denuncia, cómo lo atienden, si hay investigación policíaca, si hay profesionalismo de los detectives, de la policía, de los fiscales, de las instalaciones, ¿no? De los jueces de control.
y ya los jueces federales, la Suprema Corte. En términos generales, ¿cómo opera desde tu perspectiva la justicia en México? Bueno, creo que la perspectiva de la ciudadanía puede estar como dividida, ¿no? La gente que ha estado o que ha tenido, sufrido algún problema de algún robo, algún delito, y que ha ido a algún ministerio público a presentar una denuncia o que ha sufrido parte del sistema jurídico, tiene una percepción. Y la gente, pero hay también otro tipo de ciudadanía que nunca lo ha hecho. O sea, que a pesar de haber sufrido algún delito, nunca ha ido a denunciar. Entonces, como que el tipo de percepción tiene que ver con eso, ¿no? Si alguien ha estado alguna vez inmiscuido en algún ministerio público, en alguna procuraduría, se dará cuenta de que el sistema en México está roto, está completamente roto. Es decir, el Ministerio Público tiene 100, 200 carpetas de investigación, 1000 llegan a tener y es prácticamente imposible sacarlas todas. A mí me tocó ser parte de la entonces su Procuraduría de Asuntos Electorales en el estado de Hidalgo hace ya 10 años. Y bueno, en la subdelectorales no había tantos casos, ¿no? Pero uno va a las de familiar, de delitos, todo esto, y ya los rebasó el trabajo, ya es prácticamente imposible, aun cuando las procuradurías generan programas de abatimiento del rezago, ¿no? Esto de sacar carpetas, pues rapidísimo, a ver cuántas. Y se han creado muchas otras formas, ¿no? Justicia, ¿cómo se llamaba? Justicia alternativa, etcétera. Pero en general la justicia en México está rebasada, no hay investigación porque no se puede hacer investigación, o sea, investigar 100, 200 delitos que te llegan, pues es muy complicado para los ministerios públicos. Y bueno, ya a partir de ese enfoque, pues la ciudadanía tiene ya su percepción ya de no, yo no voy a denunciar, ¿para qué voy a denunciar? Si pues, no van a hacer nada, el delito que me hicieron, mejor me desquito yo solo, ¿no? O sea, hay muchas partes de esto. En el lugar de donde provengo, que es en el estado de Hidalgo, ya incluso hay muchas, muchas cuestiones de linchamientos públicos, de agarrar al delincuente y golpearlo entre ellos. O sea, ya la percepción de la justicia en México está rota. Gracias, Lenny. La verdad, es una radiografía, pues muy triste, pero es la verdad, ¿no? Finalmente, la percepción que tiene el ciudadano es, pues, que hay un sistema que está roto, ¿no? Que hay una policía corrupta, que hay una policía que no, una fiscalía que no te atiende, o que atiende a otro tipo de intereses, ¿no? A los económicos, a los políticos, a estas frases pues prácticamente de la justicia para los amigos, ¿no? Es decir, me parece que en el contexto general, desde que tenemos, por ejemplo, noticias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está resolviendo un caso de una persona en México que estuvo 17 años sometida a una prisión preventiva oficiosa, con la interposición de casi 100 recursos judiciales entre locales y federales, sin que se resolviera su situación jurídica, pues habla que no estamos muy bien parados, ¿no? O, por ejemplo, ministros que se van por la puerta de atrás, o jueces de consigna, por ejemplo, que sin mayores pruebas están emitiendo las órdenes de captura, de presentaciones, de vinculación a procesos. O, por ejemplo, lo vemos ahora en el tema de las fiscalías, ¿no? Tristemente, con
el fallecimiento o el homicidio de una chica en estos días pasados, que fueron a arrojar su cuerpo allá por la carretera a Cuernavaca, entiendo, y que la Fiscalía del Estado de Morelos hablaba de otras causas de la muerte y la Fiscalía en la Ciudad de México pues dice que no, ¿no? De hecho, hoy incluso hasta leía un tuit que decía que como ya habían detenido a uno de los presuntos responsables de la muerte, o por lo menos que se ve que él llevaba el cuerpo en el hombro, no sé, decía que en ese tuit, decía, o ese periódico, no me acuerdo, o periodista, decía que incluso parece que hubo cierto contubernio con las autoridades del estado de Morelos, o con algunas autoridades del estado de Morelos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener de los mismos hechos dos visiones tan completas, tan dispares del tema? Y lo mismo lo pasó con esta otra chica en Nuevo León, ¿no? Que terminó tristemente también asesinada o muerta en una cisterna. Y hace muchos años también otra niña pequeñita que decían que había desaparecido, de nombre Paulette, si no me mal recuerdo, en el Estado de México, y que resulta que siempre estuvo ahí pegadita ahí en la cama, ¿no? En los pies de la cama. La verdad es que es muy triste lo que pasa. Y tan triste es que este análisis nos muestra que de 40 países, México ocupa el número 36 en la percepción de que la ciudadanía piensa que su justicia es corrupta y que hay impunidad. O sea, estamos a casi nada de llegar a los últimos lugares. Y déjenme comentarles que esos últimos lugares, o los que están arribitita de nosotros, y los últimos lugares, son países que no pueden ni compararse ni tantito con el México. No tienen guerra civil, no tienen sistema de educación, de salud, bancario, o sea, son dictaduras. La verdad es que es lamentable, muy lamentable, pero no es algo que sea novedoso. Hemos visto año con año cómo sigue cayendo ese nivel de percepción que tiene el ciudadano respecto de la justicia en México. Y bueno, pues esto nos habla de que hay un cáncer, que hay algo que de verdad está muy mal, y lo hemos dicho, también lo he comentado yo en otros foros. Cuando no hay un sistema judicial independiente, la torre sobre la que se construyen los derechos humanos puede colapsar en cualquier momento. ¿De qué sirve hablar de estos, del control de constitucionalidad y convencionalidad, si pueden llegar el 24 de diciembre a las 12 de la noche a tu casa y llevarte detenido por un año, pues por un dicho de un tercero que dice que ahí, ¿no? Sin mayores pruebas, y luego cuando se pide que ratifique ese testigo, pues ya, ¿no? Ya ni aparece ese testigo. La verdad es que es muy triste esta parte del tema de la justicia. Pero insisto, bueno, pues esto va sumándose a la percepción que se tiene del sistema de partidos políticos, de las autoridades, en términos de su legitimidad democrática. Insisto, no es igual a la popularidad, no es igual a las encuestas, no es igual a eso. Aquí es donde realmente se mide el poder, los resultados y los compromisos de la gente con quien se encuentra justamente ejerciendo este poder. José Alfredo Chávez, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Oye, José Alfredo, una pregunta. Por ejemplo, la intervención de los partidos políticos, no sé, como que me estoy escuchando yo. Ahí lo escucho bien yo, ¿eh? Bueno. La intervención de los partidos políticos en el proceso electoral de manera colegiada, coaligada o unitaria, ¿tú crees que es constitucional o crees que deban siempre participar de manera independiente?
No, de hecho, justamente la legislación electoral mexicana contempla la figura de las coaliciones entre los partidos políticos. Entonces, sí está dentro del marco de la ley estas coaliciones. Te la voy a poner en otros términos. ¿Qué pasa si esta reforma electoral suprime las coaliciones? Yo estaría a favor de que no hubiese coaliciones o que hubiese coaliciones siempre y cuando fuera para un gobierno de manera conjunta, una coalición de gobierno que ya si bien está contemplada, yo sí estaría de acuerdo con este tipo exclusivamente en coalición de gobierno. Ajá, pero digamos, ¿tú crees que sea constitucional que los partidos participen individualmente o de manera colectiva, coaligada? Lo que yo considero, lo que está en nuestra legislación, no entiendo, perdón. No, lo que tú consideras. No, lo que está en la ley es una cosa. Habrá Ajá. que determinar nosotros si es correcto o no. Yo no estoy a favor de las coaliciones. Creo que cada partido político tiene que, pues ahora sí que convencer a la ciudadanía que es la mejor opción para que la ciudadanía vote por X o por Y partido político, pero que no esté coaligado. Entonces, ¿tú crees que es inconstitucional la fórmula o el esquema que tenemos ahora? Sí, yo sí digo, hay alguna reforma en materia electoral que seguramente así será, y aunque no considero que esté este tema a debate, sí creo que se debería reformar la Constitución en el sentido de que no hubiese coaliciones de los partidos políticos. Ok. ¿Alguien en contra de José Alfredo que considere que sí es necesario que los partidos entren coaligados como un derecho? Adelante, Claudio. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Desde mi perspectiva, y haciendo un argumento a partir de la reforma constitucional de 2011, en donde se trata de maximizar la mayor protección de los derechos fundamentales a cualquier persona, y entendiendo los partidos políticos como personas morales de naturaleza política, me parece que si se limitaran o prohibieran las coaliciones, se trataría de una reforma inconstitucional, porque atentaría contra precisamente el derecho fundamental de asociación que tienen, insisto, cualquier persona, incluidas las morales de naturaleza política. Entonces, me parece que incluso hasta sería inconvencional una reforma en ese sentido. Es lo que yo puedo opinar. Gracias. Gracias. Oye, Claudio, pero entonces, para ti, ¿cómo ves que sí tengan este derecho constitucional de coaligarse, pero no en la primera elección? ¿O se tiene o no se tiene? ¿Cómo ves tú? Yo creo que también esa noción o esa limitación atentaría en el mismo sentido contra los derechos fundamentales, ¿no? Porque tendríamos partidos de primera clase y de segunda clase. Los de primera clase, aquellos que ya pueden coaligarse, y los de segunda naturaleza o minusvaliados en ese sentido, aquellos de reciente creación que están limitados en su derecho de asociación. Entonces creo que en el mismo sentido argumentativo sería una reforma o una disposición normativa que tendría que eliminarse. Correcto, muchas gracias. Muy interesante, Claudio. Juan Ignacio, adelante, por favor. Yo sí considero que debe existir esto de las coaliciones, y también considero que es prudente que no sea en su primera elección, porque solo así vamos a saber la verdadera fuerza que puede llegar a tener un partido político. Entiendo el comentario de hacer esta distinción de partidos de primera o de segunda, pero si vamos a resolver ese problema, lo tendremos que resolver a partir del financiamiento público y reconfigurar la fórmula, porque el 70-30, pues sí es muy desproporcionado en el sentido de que permite a partidos grandes crear estructuras grandes y a partidos pequeños mantener estructuras pequeñas. Oye, Juan Ignacio, ¿ya has escuchado esta figura de la candidatura común? Sí, ya la he escuchado. ¿Y esa qué se diferencia con la coalición en la que también varios partidos llevan o proponen a una persona como candidato? En la candidatura común, los partidos políticos se ponen de acuerdo en la persona que va a encabezar su candidatura.
pero cada uno presenta su propia plataforma. A mi parecer es problemático a la hora de ejercer el cargo. ¿Por qué? Porque entonces la persona que gana una elección por candidatura común, ¿a qué plataforma política va a encaminar sus esfuerzos? ¿A la del partido 1 o a la del partido 2? Pueden ser incluso diametralmente opuestas algunas de ellas. Claro, eso como ciudadanos a veces no lo percibimos porque no nos damos a la tarea de investigar qué propone en la plataforma. Nos quedamos con lo que dice el tríptico. Dice, bueno, este me ofrece esto, pero en su tríptico. No, eso es una cosa. Llegando al partido le dice, no, mira, la línea del partido es esta. Es ahí donde hay problemas. A diferencia de una coalición que, bueno, pues ahí sí va con la misma plataforma, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, Juan Ignacio. Le preguntaría ahora a Claudio, si estás por ahí todavía. Sí, doctor, sí, escuché. Oye, no, A mí- pero perdón, Claudio, yo te iba a hacer otra pregunta. En el tema del derecho que tienen los partidos para coaligarse, y en su caso, con esta modalidad que sea desde la primera elección en la que participen, o con la modalidad de que no puedan participar a lo mejor en 2 o en 3 procesos coaligados. ¿Qué diferencia habría entre 1 y 3 o 2? Pero en ese punto yo te quisiera preguntar si crees que un partido político pueda tener 2 coaliciones. Es decir, a lo mejor me voy a coaligar con el que va a presentar a candidato a presidente de la República, pero me voy a coaligar con, digamos, con otro que sería mi contrario para diputados o senadores. O a fuerza tienes que casarte con una coalición en caso de querer. ¿No puedes coaligarte a 2? No, bueno, es una pregunta muy interesante. La verdad, no recuerdo si en ese sentido iba este concepto de coalición flexible, pero me parece que, insisto, desde esta perspectiva de derechos fundamentales y en el sentido de considerar a los partidos políticos como personas morales de naturaleza política, si de lo que se trata es de maximizar derechos y de tomar derechos en serio, pues sería válido, ¿no? El hecho de que un partido pueda definir con cuántos partidos puede llevar a cabo coaliciones. ¿Por qué? Porque sería en un ánimo de maximizar libertades. Aunque ahí creo que desde una perspectiva de filosofía política sería una cuestión importante señalar que habría una divergencia quizá en cuanto a sus propia ideología, programa de acción, estatutos, es decir, sus documentos básicos, que son aquello en lo que se supone, se fundamenta la naturaleza de cada partido político. Quisiera pensar, por ejemplo, en un partido de izquierda que para la presidencia se coaliga con un partido de derecha, pero que para diputaciones locales lo hace con otro de izquierda. Entonces, creo que son 2 puntos importantes que deben tomarse en cuenta, pero yo insisto en esta parte de la libertad, de maximizar derechos, y yo creo que los partidos tendrían la posibilidad de definir en el mayor espectro posible de libertad con quién realizan coaliciones. Ok, aunque aparentemente pudieran ser contradictorias. Perdón, doctor, Bueno, ya no lo escuché. sí digo, que aunque Sí, ya no lo escuché. aparentemente pudieran ser contradictorias. Perdón, doctor, creo que mi red está fallando, ya no lo entendí, ya no me comprendí. No te preocupes. Adelante, Juan Ignacio. Ahorita regresamos contigo, Claudio. Yo Sí, considero que gracias. no. Yo considero que no. Todo tiene un límite, dijeran por ahí, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿por qué? De por sí los partidos políticos están bastante deslegitimados. O sea, creo que no tienen frente a la sociedad una buena percepción. Entonces, si yo soy un partido pequeño y me coaligo con un partido grande para la presidencia de la República, me generaría mayores problemas a mí de cara al electorado coaligarme por el contrario de ese partido grande para una senaduría. Eso va en contra de los propios intereses de los partidos políticos, ¿no? ¿Qué contra de qué? Y además generaría la confusión con el electorado. Bueno, a ver,
¿por quién voy a votar? ¿Por este o por aquel? Oye, pero es que en esta elección va con este y en esta otra elección va con aquel. En las relaciones humanas pasa, pero es bastante problemático, ¿no? Claro, pero finalmente hemos visto que la coalición tiene un fin muy transitorio, que es obtener triunfos electorales, en el mejor Así de es. los casos. Pero no, Así- pero no garantiza la coalición, por ejemplo. A ver, voy a poner, y ese es un ejemplo hipotético nada más. Sí, claro. El PT es un partido, digamos, mediano, ni grande ni chico, mediano, ¿ok? Va, ideológicamente es muy afín a Morena, ¿ok? Va, la elección presidencial va coaligado con Morena o en candidatura común, como lo quieran, okay. Va en coalición con Morena. Sería contradictorio que para la elección de senador, en un estado de la República, fuera en coalición con el PAN, ¿no? Ahí, ideológicamente no tiene mayor cercanía. Eso sería problemático. Incluso generaría problemas a los electores del PT, porque dicen, ¿cómo? Pues ahora nos vamos con los que nunca hemos estado de acuerdo, y le generaría problemas con el otro partido, al PAN también, porque, o sea, ¿cómo? A ver, ¿por qué para esta elección sí vas con nosotros, pero para la otra no vas con ellos? Creo que ahí sí no tiene efectos prácticos, ¿no? No suma. Ok, muy bien, muy buen ejemplo. Gracias, Juan Ignacio. Claudio y luego Lenin, por favor. Gracias, doctor. Yo creo que un punto importante es lo que mencionó usted respecto de que la coalición tiene sobre todo fines electorales y los fines electorales son de coyuntura, son temporales, porque de lo contrario tendrían que formar frentes o inclusive, como mencionó algún compañero, un gobierno de coalición. Entonces creo que lo vemos desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva mexicana. En México actualmente tenemos 7 partidos políticos con registro nacional, pero por ejemplo, si lo vemos en el derecho comparado o en la ciencia política comparada, en países donde tienen una fragmentación política realmente importante, donde hay más de 100 partidos políticos, bueno, lo que discutimos ahorita realmente no tiene mucho sentido para ellos, porque la libertad es absoluta para los partidos políticos y todo tiene que ver con la lucha por el poder, con la lucha coyuntural en materia electoral. Realmente allá no se fijan tanto en si se trata de una traición a su ideología o a sus documentos básicos. Creo que ahí estamos romantizando un poco la idea y este contexto de que los partidos políticos realmente cumplen sus programas de acción o su declaratoria de principios. La verdad es que si lo analizamos también desde la perspectiva de los candidatos, con lo que llamamos el transfugismo político, un mismo personaje el día de hoy puede ser de centro derecha o de centro izquierda y mañana ser totalmente de derecha o al revés. Creo que entonces, si lo vemos desde una perspectiva de ciencia política, de lucha por el poder, eso nos permite comprender que al final de cuentas esas coaliciones son temporales, son coyunturales, de lo que se trata es de alcanzar el poder y que por lo tanto, bueno, insisto, maximizan la libertad de los partidos para determinar sus estrategias de campaña y de competencia electoral. Oye, Claudio, y perdón que pregunte yo antes de darle la palabra a Lenin. Ahorita estoy pensando, así como no queriendo la cosa, ¿verdad? Escenarios, por ejemplo, de un bipartidismo, como que no se antoja que estuviera registrada la posibilidad de que los partidos participen en coalición. Digo, parecería que no tendría un contrasentido. Pero en un tripartidismo donde solamente haya 3, vamos a pensar que para detener estas bocanadas de oxígeno, una reforma electoral impone que el mínimo de votos o de porcentaje que requieres para mantener tu registro sea del 10%. Altísimo. Y con eso matas todos. Y a chance, a lo mejor te quedan 3. ¿Tú crees que esta figura de la coalición pueda operar en un esquema de 3 o no? ¿O forzosamente tiene que haber pluralismo político? No, creo que debe ser pluralismo, o sea, debe haber diferentes opciones, porque si desde la ley, desde la norma electoral, definimos cuál es la cantidad de actores que van a participar en la competencia política, pues realmente ya estamos cerrando el espectro, ¿no? Tan es así que por eso, aunque mucho se discutió cuando se reformó la ley para determinar que solamente cada 6 años se puedan crear partidos políticos, antes teníamos esa idea de que fueran cada 3. Inclusive me parece, bueno, la idea era
pues cerrarle un poco la puerta a quien actualmente ostenta la máxima magistratura de este país, ¿no? Para poderle limitar su participación política. Entonces, creo que eso sí iría en contra de la representación, del pluripartidismo, de la democracia y de la posibilidad de que el mayor número de personas participen activamente en política. Gracias, Claudio. Adelante, Lenin. Bueno, solo era para como marcar lo que decía Juan Ignacio de cómo en la práctica, o sea, no es práctico, ¿no? La parte de la candidatura común territorial. A mí me tocó la elección anterior, hubo una elección extraordinaria en Hidalgo, en un municipio de Hidalgo, y las candidaturas iban solas, digamos, pero en los distritales ya había coaliciones y esas coaliciones distritales locales no operaban igual que las coaliciones distritales federales. Entonces, cuando se hace la votación, no solo hay un problema para el electorado, ¿no? Que tiene que hacer como un sorteo de votos. A ver, yo aquí iba a votar por esta coalición, pero acá no van coaligados, entonces tiene que votar uno, sino además en cuestión de representantes, ¿no? O sea, el representante de un partido que no iba coaligado con el otro, pues se tenía que pelear con el otro, pero en la elección, la elección municipal. No se podía pelear con él en la elección distrital. No sé si me voy explicando por esta parte de la candidatura común. Entonces sí todo tiene un límite, ¿no? O sea, ya hacer como este sorteo de, a ver, porque sea coyuntural y solo por llegar al poder, vas a tener que romper con todo el esquema en la elección y eso te va a acarrear problemas más adelante en la misma elección, en el mismo ejercicio del voto, pues sí hay un problema, ¿no? O sea, sí hay como una situación ahí. Y entiendo la otra perspectiva, ¿no? El derecho de cualquiera a hacer lo que desee, ¿no? Pero siempre y cuando no se generen estos problemas prácticos de los que hablaba Juan Ignacio. Gracias, Lenin. Muy interesante. Juan Ignacio, luego Claudio de nuevo. Sí, bueno, yo también considero en este punto, sí concuerdo con Claudio, de que las coaliciones solamente pueden operar prácticamente en sistemas pluripartidistas. Y aún así estamos viendo en este momento en este país cómo las coaliciones llevaron a un bipartidismo dentro del espectro político. O sea, hoy no hay para el electorado una alternativa que digas, en el sentido que puedas decir, hay diversidad de alternativas sobre las que yo puedo escoger. O sea, está muy claro que hay dos opciones solamente, o es melón o es sandía. En un sistema bipartidista o tripartidista, el incentivo para coaligarse desaparece y por ende va a desaparecer el pluralismo político en pro de estructuras mucho más fuertes. Claro, fíjate qué interesantes reflexiones. La verdad se ha puesto bien sabrosa esta tarde. Qué reflexiones tan interesantes, porque justo, ¿no? ¿Cómo es posible que las coaliciones pueden, o sea, se antoja que solamente puedan desarrollarse dentro de un sistema plural de partidos políticos? Pero los extremos que nos lleva a estas elecciones de 24, parece que las coaliciones terminan en un bipartidismo, ¿no? En dos hemisferios finalmente. Qué interesante. Gracias, Juan Ignacio. Adelante, Claudio, por favor. Gracias. Yo solamente quería compartir con ustedes una experiencia respecto de coaliciones con un gran número de participantes. Seguramente recordarán que cuando se creó el INE, una de los puntos que se incluyeron en la reforma fue la posibilidad de que la Autoridad Electoral Nacional llevara a cabo la elección de las dirigencias de los partidos políticos. Bueno, en el INE nos estrenamos con la elección del PRD. En 2014, cuando se elige a la dirigencia del PRD, la verdad que era un mundo caótico de candidatos, porque el PRD, ustedes lo conocen, bueno, es un partido, en ese momento era un partido de tribus, era un partido de diferentes grupos. Bueno, ellos tenían la manera de organizarse al interior del partido en emblemas y subemblemas. Y con esos emblemas y subemblemas tuvieron coaliciones regionales en donde por ejemplo, por la presidencia
del partido iban en ciertas candidaturas o ciertas coaliciones, y para las secretarías o para las comisiones estatales en diferentes coaliciones. Entonces, ya lo tuvimos en el INE, algo, bueno, no se trató de una elección nacional, pero se trató de esta elección de partido político en donde vimos básicamente hasta 39 posibilidades de intercambios, ¿no? De coaliciones, lo cual, pues sí, es complicado, pero al final de cuentas, operativamente lo resolvió bien en ese momento el instituto. Es lo que quería compartirles. Gracias. Gracias, Claudio. Bueno, lo cierto es, adelante, Juan Ignacio. Sí, yo creo que como parte para finalizar el comentario, hay que recordar que antes de estas opciones que teníamos, sí había un tripartidismo más o menos marcado. O sea, en las elecciones el electorado estaba consciente que se podía dividir a tercios. Entonces ahí el incentivo de coaligarse es muy atractivo porque pues los pequeños votos que se tradujeran en puntos decimales que te aportaban los partidos políticos pequeños podría significar el triunfo. Una vez alcanzado este objetivo es que desaparece y ahora sí se puede entender que solamente hay dos opciones propiamente dichas, ¿no? O sea, Claro. ahí han llevado, ¿no? Pero sí, pero aún así, aunque estaba dividido en tercios, pues sí había un sistema pluripartidista, ¿no? Claro, no, sí, sí, tienen mucha razón. Pues lo que ya vamos perfilando hacia la salida de esta primera charla y vamos a refrendar el punto de los ciudadanos o las personas tienen el derecho fundamental de asociación en materia política, ¿correcto? Tienen derecho a formar partido político, tienen derecho de asociarse a un partido político ya que esté formado, y de ahí deriva también, de este derecho de asociación, deriva el derecho de formar coalición o de participar en candidatura común o de fusionarse, que es la otra figura también que establece la propia ley electoral. Hemos dicho, bueno, se ha dicho que frentes, claro, hemos dicho que tanto la Convención Americana, la Corte Interamericana, nuestra Constitución y nuestra Corte han definido que los derechos humanos no son absolutos. Es decir, puede haber modalidades que impliquen o generen una restricción de derechos, como cuál, por ejemplo, que el voto del ciudadano sea a partir de los 18 años. Podríamos tener el voto desde los 16 o modularlo y decir que lo tengamos hasta los 23 años, dependiendo de ciertos valores, principios o fines legítimos que el Estado establezca y que de esa manera también lo justifique. Por lo tanto, decimos que el derecho fundamental de asociación política electoral debe de maximizarse, debe de protegerse y debe de aplicarse e interpretarse las normas en función del principio pro homine, ¿correcto? ¿Hasta qué punto podríamos permitir nuevas modalidades en la participación de la ciudadanía, ¿no? Digamos, para ejercer este derecho? ¿Qué implicaría, por ejemplo, la modalidad de supresión de la candidatura común, por ejemplo, en la legislación federal? ¿Sería inconstitucional? ¿Sería una restricción muy fuerte? O, por ejemplo, como decía José Alfredo, que es muy válido su punto de vista, a ver, a mí no me gustan las coaliciones y yo creo que no son constitucionales. Yo creo que cada partido tiene que ir solito y demostrarle ante el electorado lo que vale. Esto es, el Estado podría restringir de tal naturaleza el derecho fundamental de asociación política que también lo permitiera las coaliciones, o en su caso tendría que, bueno, y además, pues tendría que justificar, ¿no? Las razones por las cuales no, digamos, hace un balance y dice, voy a restringir este derecho humano. Como cuál, por ejemplo, podría ser, que nos quede muy claro,
la libertad de tránsito en la época de la pandemia. La libertad de reunión también en la época de la pandemia. Dijo, no puede haber reuniones de más de 5 personas. No puedes salir de tu casa después de las 9 de la noche. No puedes ir al cine, no puedes ir a fiestas, ¿no? Prácticamente todas las bodas se suspendieron y fiestas y todo este rollo. Es decir, hay un fin legítimo que persigue el Estado, pues que era el cuidado de la salud de las personas, de no propagar el virus de la COVID-19. Y ante ello justifica de manera importante la restricción que hace al ejercicio del derecho fundamental de la libertad de tránsito. Ahora, tendría que hacer lo mismo, en principio, para poder establecer modalidades que restrinjan la participación o el derecho fundamental de asociación político-electoral. Con lo cual, pues ya vimos que la creación de partidos políticos solamente sean cada 6 años. Esa es una modalidad. A mí me parece que rebasa las fronteras justamente o que no se encuentra debidamente justificada. A lo mejor, si lo razonan y lo justifican, pues entonces yo ya podría entender cuáles son esos valores y principios que están sopesando, ¿no? Que están balanceando para poder determinar, no, tiene que ser forzosamente cada 6 años. Y luego, pues, entender si tienen sentido estas razones. No simplemente decir, es cada 6 años, se acabó. Porque si eso es así, pues por mejor que sea cada 12, ¿no? O cada 18, pues es exactamente lo mismo. Si no hay razones, hay arbitrariedades. Y luego, entonces, si bajo estas mismas ideas de modalidades que implican restricción de derechos fundamentales, podríamos llegar al caso de suprimir completamente las coaliciones o la candidatura en común, como ya está, por ejemplo, no se permite la candidatura común a nivel federal en algunas legislaciones locales, por ejemplo, independientemente de que se establezca como contraargumento a la restricción del derecho que el poder legislativo puede ejercer sus facultades. Pues claro, las puede ejercer, pero no significa que sean arbitrarias. Adelante, Violeta, por favor. Gusto saludarte. Gracias igualmente. Saludos a todas las personas que estamos hoy aquí reunidas. Voy a tener que disentir, maestro, con algo que estás diciendo acerca de que sería el derecho humano de las personas de estos, como si fueran parte de estos derechos políticos de corte del 35, perdón. Adelante, por favor, Violeta. Yo entiendo, o así lo veo, que lo que son coaliciones o las candidaturas comunes derivan del 41, es decir, se le permite a los partidos políticos porque es parte de la finalidad que tienen los partidos políticos de promover la vida política del pueblo. Ahora, las coaliciones, por un lado, se legisla a nivel federal. Y los frentes es una libertad configurativa que tienen los estados, ¿no? Algunos estados lo tienen, hasta algunos otros no lo tienen. Hay resoluciones tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral que establecen que está dentro de la libertad configurativa de los estados. Entonces no estaríamos hablando de libertades personales o de derechos humanos, sino en este caso de los partidos políticos. Digo, viendo en esa dimensión, ¿no? Ahora, sí. El hecho de que, por supuesto, mi punto de vista, los partidos políticos se alíen no en las, lo que serían las, me refiero a las candidaturas comunes, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que pretenden, o esa figura derivó, para no cumplir o no tener, digamos, tanto candado como tienen las coaliciones, porque las coaliciones sí las regula la Ley General de Partidos Políticos
y la ley JIPE, ¿no? Y ahí sí les pone determinadas reglas. Y en las candidaturas comunes no. Entonces, a mí me parece que lo que hacen los partidos políticos con las candidaturas comunes es tratar de darle la vuelta a la legislación. O sea, no cumplir con determinados requisitos que exige la ley para las coaliciones y de esa manera, pues, tener mejores resultados, ¿no? O sea, no aparecer, que no se les obliga, no sé, que aparezcan como en un solo emblema, ¿no? Cada quien de forma diferente en la boleta, sino juntos, en este caso. Demuestran si les obligan a aparecer de forma individual, bueno, pues efectivamente, ¿cuál es la fuerza política que tienen en realidad? O sea, ahí sí la ciudadanía logra identificar si quiere votar por el amarillo, por el rojo, por el blanco, por el morado, y no lo puede hacer cuando el amarillo, el rojo, el blanco y el morado están juntos, porque no puede hacer esa distinción. Y de ahí derivan muchas otras cosas, como sería, pues, el financiamiento público, el reparto de curules, y e incluso la pérdida de registro, maestro. O sea, incluso la pérdida del registro, porque los partidos chiquitos que van pegándose siempre a uno grande es con la intención de no perder el registro, ¿no? Si nos vamos a los extremos. Y cuando hablamos de partidos políticos que son realmente monstruos o grandes, o fueron monstruos, fueron grandes, y se unen, pues es como para poderle dar batalla, en este caso, a una fuerza política tan grande como lo sería en este caso Morena, ¿no? O sea, de otra manera no van a poderle dar batalla, desde mi punto de vista. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de por qué se puede juntar un polo negativo y un polo, por qué no se puede juntar, perdón, un polo negativo y polo positivo, que es lo que hacen muchas veces la derecha y la izquierda para el simple hecho de poder sobrevivir, pues entonces tendríamos que analizar que no hacen falta más partidos políticos, necesitamos mejores partidos políticos, no más. O sea, nos presumimos mucho acerca del pluripartidismo que tenemos en México. Tenemos 1,525 partidos políticos, ¡wow! ¿Y de qué me sirven 1,525 partidos políticos si se unen 5 para poderle ganar a uno que es el grandote? ¿No? O sea, no serviría de nada, porque entonces su plataforma política, sus principios, su declaración de principios, ¿cuál es la que va a seguir la coalición? ¿Cuál es la que va a seguir el frente común? El candidato común, ¿con cuál está comulgando? ¿Con el A, con el B, con el C? O sea, ¿por qué estoy votando? ¿Por qué está votando la ciudadanía? Entonces, si se supone que yo creo el partido político C, porque ni el A ni el B me conviene, porque ni su declaración de principios, ni sus estatutos, ni nada me conviene, ninguno de esos dos son para mí, yo creo el mío, entonces a la hora de competir, pues tengo que ir sola, ¿no? Porque entonces no tendría caso que si al final me voy a unir con ellos, pues ¿para qué crear otro partido político? ¿Para qué tantísimas prerrogativas? ¿Para qué tanto dinero derrochado en eso? Si finalmente se van a unir 3, se van a unir 4, se van a unir 5, entonces ya no tendría que haber más prerrogativas, que se utilicen las mismas. El financiamiento público tendría que ser exactamente el mismo, desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, era el comentario que quería hacer, pero sobre todo que yo lo veo diferente, no lo veo como un derecho humano en sentido estricto, sino como parte del 41, de donde derivan los partidos políticos. Ese es mi comentario. No, al contrario, gracias, Violeta. Pues mira, la verdad es que de lo que se trató esta primera charla, si alcanzaron a ver, pues en buena medida trata de ver que provocar en ustedes la reflexión de si en realidad es un derecho humano o no. Si fuera un derecho humano, entonces hasta qué punto las modalidades establecidas podrían llegar al punto de suprimir esta manera de participar de los partidos políticos en esta afectación de derechos fundamentales. Eso sería como de primer saque. Entender si solamente son derechos de los partidos o son realmente derecho de asociación digamos, de las personas físicas, que son finalmente las que conforman, bajo la teoría del levantamiento del velo, las que conforman a las personas morales, no el derecho de las personas morales, sino de la militancia, ¿no? Por ejemplo.
¿Y esto qué indica? A final de cuentas, que no debemos de ser, me parece que más bien que deberíamos de ser un poco más críticos en cuanto a las jurisprudencias, en cuanto a las opiniones que han emitido tanto la Corte en sus acciones de inconstitucionalidad como las propias jurisprudencias electorales, en el sentido de que, así ya lo dictó y así tiene que ser, ¿no? No, a ver, estamos generando reflexión, porque precisamente hay posibilidad de que las cortes o nuestras altas cortes o tribunales el día de mañana generen una nueva reflexión y digan, no, bueno, pues me parece que ahora sí es un derecho humano. No, me parece que no es un derecho así o asado, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros como sociedad no dejemos de debatir, de plantearnos estas interrogantes, de realmente ver hasta dónde puede afectar o no el ejercicio de votar y ser votado, ¿no? Bajo estas modalidades que está estableciendo aquellas autoridades que tienen a su cargo las, digamos, estas funciones de soberanía y de establecer pues, las modalidades que consideren. Evidentemente sin ser arbitrarias, ¿no? Tendrían que haber test de proporcionalidad y tendría que haber una justificación y en términos de las restricciones, pues tendrían que justificar con mayor intensidad. Por eso es que me ha encantado esta charla del día de hoy. Se armó muy padre el debate, muy sabroso. Esperemos que así siga para la siguiente oportunidad. Adelante, Juan Ignacio. Gracias. Yo solamente para concluir, creo que sí se trata de un derecho humano, no de los partidos políticos per se, ni de la persona moral, sino de los militantes afiliados y de los propios simpatizantes, incluso que no es absoluto, debe tener unos límites muy establecidos, muy bien fijados y que deban ir en dirección de no dañar el sistema democrático. Entonces, pueden cambiar la configuración de estas asociaciones, sí, pero cuidando propiamente el sistema democrático que hemos construido. Entonces, eso es lo que reflexiono al final de cuentas. Perfecto, Juan Ignacio, me encanta la participación. Igualmente, Violeta, pues muchas gracias a todas y a todos. Ya el día de mañana vamos a ver ya algunos requisitos mucho más en concretos y sobre todo casos que el propio tribunal ha ido resolviendo. Pues desde aquí les mando un afectuoso saludo, deseo que tengan muy bonita tarde y si no tienen inconveniente, nos vemos a la vuelta de la esquina. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana, que tengan buena tarde. Igualmente, gracias. Maestro, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.